La única forma de cambiar sus pensamientos es con la palabra de Dios. Lea la Biblia, medite en ella día y noche, busque y sirva a Dios, active su fe y Él le concederá los deseos de su corazón. Dios les bendiga al escucharnos el día de hoy. Gracias por estar aquí y por ser parte de nosotros. ¿Están siendo bendecidos el día de hoy? Te alabamos, Señor. Gracias porque estás aquí. Gracias por todos tus beneficios. Enviamos saludos a Gliomara Gutiérrez, Alejandra Contreras, Ramonita Santos y Cintia Cano Lemus, quienes dejaron sus comentarios en nuestro video anterior. Queremos saludarte en nuestro próximo video. Solo deja acá tus comentarios. Ahora sí, abran sus corazones a la palabra, recíbanla con fe y sean transformados al conocimiento de Cristo. Nuestro tema para hoy se titula Encuentre la gracia de Jesús. Quiero mostrarles otro aspecto interesante de la historia de Emaús. La palabra Emaús significa baños calientes. Y cuando lo piensa, 7 millas es una larga distancia. De hecho, si lee la historia completa, los 2 discípulos no solo recorrieron 7 millas. El mismo día caminaron de regreso a Jerusalén desde Emaús, lo cual hace un total de 14 millas o 22,5 kilómetros. ¿Cuándo fue la última vez que usted caminó 14 millas en el mismo día? ¿Cómo fue que los 2 discípulos no estaban cansados y agotados, especialmente dado su ánimo inicial cuando emprendieron su viaje? Algo debió de haber sucedido a los cuerpos de los 2 discípulos mientras caminaban con Jesús. Sus cuerpos físicos fueron avivados, fortalecidos y vigorizados. Su juventud sin duda fue renovada, pues la palabra de Dios promete: los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Qué sucedió en el camino? ¿Qué causó que los cuerpos de ellos experimentasen tal oleada de energía y vida? Escuchemos cómo describieron los 2 discípulos el uno al otro lo que habían sentido mientras caminaban con Jesús. Lucas 24:32 dice: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ahí está la clave. Cuando las Escrituras le son abiertas y las cosas concernientes a Jesús son reveladas, su corazón será encendido y arderá en su interior como sucedió con aquellos 2 discípulos. No olvide lo que Jesús hizo cuando oyó su creencia equivocada y su conversación de derrota. Lucas 24:27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. En otras palabras, comenzando por los 5 primeros libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, conocidos colectivamente como la Torá, Jesús explicó todas las cosas concernientes a Él mismo. Entonces, siguió revelándose a Él mismo en los libros de los profetas, libros como Samuel, Reyes, Isaías y Jeremías. ¡Vaya! ¡Qué viaje debió de haber sido aquel! No es sorprendente que los corazones de los 2 discípulos fueran avivados y ardieran en su interior. Como el nombre a la aldea a la que viajaban, sus corazones fueron sumergidos continuamente en un baño caliente, mientras Jesús abría sus ojos para que le vieran a Él en todas las Escrituras. El primer día de resurrección, Jesús estableció un precedente para nosotros sobre cómo deberíamos leer y estudiar la Biblia hoy día. Él no quiere que acudamos a la palabra para buscar lo que necesitamos hacer y después irnos con un puñado de leyes. Claro que no. Jesús quiere que abramos las Escrituras para verle a Él. Véale en todo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuanto más le vea a Él, más libre será de todas las formas de ocupación en el yo y será transformado de gloria en gloria. Cuando se mira a usted mismo, sus debilidades, fracasos, errores e incluso fortalezas y buenas obras, no hay una esperanza, gozo o paz duraderos. El apóstol Pablo consideró todos sus logros como basura, mientras que el profeta Isaías afirma que todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Jesús nos muestra que el modo de llegar a estar completamente ocupados y consumidos en Él
es alejarnos de nuestros propios pensamientos oscuros y conversaciones deprimentes y abrir las Escrituras para verle a Él. Esté ocupado en Jesús, llene sus pensamientos de su bondad, sature su corazón del amor de Él, de su gracia y de su favor. Abra la Biblia y vea a Jesús en los tipos y las sombras en el Antiguo Testamento. Cada sacrificio, cada fiesta e incluso el tabernáculo y los sacerdotes señalan a la persona de Jesús. En el Nuevo Testamento, vea a Jesús amando y perdonando a quienes el mundo despreciaba, como la mujer agarrada en adulterio. Véale sanando a los ciegos, los paralíticos y todos aquellos que estaban oprimidos por enfermedades. Ve a Jesús multiplicando la provisión para aquellos a quienes les faltaba. Le prometo que su corazón arderá, su cuerpo será renovado y su mente estará llena de la paz de Él, su gozo y su sensatez. Le prometo que pecados, adicciones, malos hábitos, temor, culpabilidad, ansiedad, depresión y condenación caerán de su vida cuando usted esté absorto y ocupado en la persona de Jesús. Sencillamente esas cosas no pueden coexistir en su vida cuando está ocupado en Cristo y no en usted mismo. ¿Por qué Jesús no permitió que los 2 discípulos en camino a Emaús le vieran o reconocieran? Porque era más importante que los 2 discípulos le vieran en la palabra que le vieran en persona. Vaya, eso causa mucha esperanza y aliento en nuestros corazones. Si la fe de los discípulos estuviera basada en que habían visto a Jesús físicamente en la carne, entonces, ¿qué esperanza tenemos nosotros hoy día? Jesús a propósito veló sus ojos para que ellos le viesen primero en las Escrituras. Eso nos sitúa a usted y a mí en el mismo nivel y con igualdad de oportunidad que los 2 discípulos. Jesús quiere que le veamos en la palabra. La palabra de Dios dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso significa que cuanto más oiga a Jesús revelado y explicado en las Escrituras, más fe será impartida en su corazón para creer todo lo que la palabra de Dios dice sobre Él. Podría ser que la razón de que muchos creyentes sigan viviendo en derrota hoy día es que el Jesús no les ha sido revelado en las Escrituras. Parece haber una hambruna espiritual en el mundo actualmente, una escasez de enseñanza y predicaciones que revelen a la persona de Jesús de manera que haga que los corazones de las personas ardan como si estuvieran en un baño caliente. En cambio, lo que frecuentemente escuchamos es enseñanza de hacer el bien y cómo hacer el bien. Mi pregunta ¿es eso el Evangelio de la gracia? ¿Está siendo revelado Jesús allí? Amigos, el Evangelio se trata de Jesús, no se trata de hacer el bien. Creer correctamente sobre Jesús es lo que marca una diferencia en la vida de las personas. El apóstol Pablo dice en Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio es el Evangelio de Cristo y todo se trata de Jesús. No es el Evangelio de moralidad y carácter, y definitivamente no es el Evangelio de dinero y prosperidad. Pero escuche atentamente esto. ¿Sabe lo que hace el Evangelio? Produce todas esas cosas. El verdadero Evangelio de Jesucristo siempre produce piedad, santidad, moralidad, carácter, provisión, salud, sabiduría, amor, gozo, paz y muchas otras cosas más. Todas ellas fluyen del Evangelio de Jesucristo. Ese es el Evangelio del que no me avergüenzo. Por eso, en todo lugar donde hablemos, demos mensajes que revelen a Jesús. Sé que cuando Él está en el centro de la vida de las personas, sus temores, culpa y adicciones ya no estarán en el centro. Cuando la justicia de Dios, no su propia justicia, es revelada, vivirá de fe en fe, creyendo correctamente y viviendo correctamente. Entonces vivirán de un nivel de creer correctamente al siguiente nivel de creer correctamente, y desde un nivel de victorias al siguiente nivel de victorias. Romanos 11:17 dice que el justo vivirá por la fe. No dice que el justo vivirá por sus propias obras.
La esencia de la fe cristiana, queridos amigos, está fundada en este versículo. Fue este versículo el que lanzó la Reforma. Martín Lutero recibió la revelación de que un creyente es justificado por la fe y no por las obras de la ley. En otras palabras, el justo vivirá creyendo correctamente en todo lo que Jesús ha logrado por él y para él en el Calvario, y no por sus propios logros o justicia. De hecho, la fe se trata de que usted es justo mediante la obra terminada de Jesús. La centralidad del Evangelio está basada en creer correctamente y hacer correctamente. La verdad es que cuando usted cree correctamente, terminará viviendo correctamente. Creer correctamente siempre conduce a vivir correctamente. Cuando usted cree correctamente que su justicia viene de Jesús, la palabra de Dios dice en Proverbios 4:18, el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Sabemos que solamente Jesús es perfectamente justo, recto y lleno de gracia y de favor. ¿Qué esperanza tenemos usted y yo si el brillo de nuestros caminos está basado en nuestra propia justicia? Ninguna. Pero debido a que hemos sido hechos justos mediante la obra terminada de Él, Dios garantiza que nuestros caminos brillarán cada vez más a medida que somos transformados de gloria en gloria. Amigos, en Cristo su futuro está bendecido, está lleno del favor de Él y lleno de todas las puertas correctas abiertas, oportunidades y ascensos. En Él puede usted esperar bien, victoria, sanidad, favor y éxito. Tome consuelo hoy sabiendo que sus mejores victorias no han quedado a sus espaldas, sino que están por delante de usted. Jesús le está llevando a un lugar tan bueno que está por encima de lo que usted puede llegar a pedir, pensar o imaginar. Crea en la persona de Jesús. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, señala a la persona de Jesús. Cuando Jesús caminaba con los 2 discípulos, estoy seguro de que había acampado en el capítulo 22 de Génesis. Es allí donde Dios le dijo a Abraham que ofreciera a su único hijo, el hijo a quien amaba. Piense en esta historia por un momento. Es una historia de un hijo que lleva la leña hasta el monte Moria, de camino a ser sacrificado. Muchas personas no entienden esta historia. ¿Por qué pediría Dios que el hijo de Abraham fuese sacrificado? Todo el pasaje en el capítulo 22 de Génesis es realmente la historia del Evangelio. Dios mismo enviaría a su hijo, su único hijo, el hijo a quien amaba. Su hijo llevaría una pesada cruz de madera por el mismo monte, pero él recorrería todo el camino hacia la cumbre más elevada, conocida como el Monte Calvario, y se sacrificaría por pago por todos los pecados de toda la humanidad. Es una hermosa imagen de Jesús. ¿Pueden verla? Ahora imagine estar en la posición de Abraham. Usted va subiendo por el monte con su hijo Isaac. Cuando llega al lugar del sacrificio, su hijo se dirige hacia usted con sus grandes y hermosos ojos y le pregunta inocentemente: «Papá, veo el fuego y veo la leña, pero ¿dónde está el cordero?». Estoy seguro de que esa pregunta debió de haber partido el corazón de Abraham. Retenido sus emociones, miró a los ojos al muchacho y le dijo: «Hijo, Dios se proveerá del cordero». Abraham dijo esas palabras por la fe y una palabra profética de lo que Dios haría. Y justamente cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, Dios dijo: «Detén tu mano y mira». Abraham miró a sus espaldas y vio a un cordero, enredado en un zarzal por sus cuernos. Creo que cuando Abraham se giró y miró, no solamente vio el cordero enredado en un zarzal, sino que también vio una visión profética del verdadero Cordero de Dios, Jesucristo, con una corona de espinas, no muy distinta al zarzal donde estaban enredados los cuernos del cordero, rodeando su frente. Entonces vio al cordero sujeto con rudos clavos en la cruz. ¿Y cómo sé eso? Porque Jesús le dijo a los fariseos: «Abraham se gozó de que había de ver mi día». Y ellos se burlaron de él diciendo: «¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham?». Él respondió enfáticamente: «Antes de que Abraham fuese, yo soy». ¿De qué se regocijó Abraham entonces?
Aquel día en el monte Moria, Abraham vio una imagen profética de Jesús en la cruz y se regocijó en gran manera de ver su día. Vio que Dios ciertamente se proveería a sí mismo como el cordero sacrificial, de modo que llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor se ocupará de ello o el Señor proveerá. Dios vio nuestra desesperada necesidad de una ofrenda y proveyó a su propio Hijo amado, el sacrificio por todos los hombres. Dios le dijo a Abraham: ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a tu único hijo. ¿Saben por qué le dijo eso? Para que hoy en día podamos creer y decir con seguridad en nuestros corazones: amado Dios, ahora sé que me amas porque no has rehusado a tu hijo, tu único hijo, el hijo a quien amas tanto, sino que lo entregaste en la cruz por mí. ¡Aleluya! Amigos, nunca sabrán lo mucho que Dios les ama a menos que entiendan lo mucho que Dios amaba a Jesús. Y sin embargo, le entregó para rescatarles. Dios no tenía que enviar a su Hijo a sufrir a la cruz, pero decidió hacerlo debido a su infinito amor por usted. No olvide que, en el caso de Abraham, Dios evitó que sacrificase a Isaac. En el caso de Jesús, nadie detuvo el sacrificio. Nadie evitó el sufrimiento a Dios. Nadie alivió el corazón del Padre. Fue un pesado sacrificio hecho con un corazón de amor. Toda la historia de Abraham ofreciendo a Isaac se trata de la inmensidad del amor de Dios por nosotros. La historia nos revela la angustia, el dolor y el sufrimiento que Dios mismo atravesó. Cómo el Padre ofreció a su propio Hijo amado y precioso, Jesucristo, para redimirnos de nuestros pecados. Dios no trata el pecado a la ligera. La única manera de salvarnos fue permitir que el castigo por el pecado recayera completamente sobre su Hijo. Jesús es el Cordero que se permitió a sí mismo quedar enredado en un zarzal como el pago por todas nuestras transgresiones. Ahora, cuando vea a Jesús revelado en las Escrituras, cuando vea su inmenso amor, sufrimiento y sacrificio revelados en las Escrituras de este modo, su corazón arderá con la calidez de su amor, como los corazones de los 2 discípulos que le oyeron explicar las Escrituras por camino a Emaús. Todas las cosas referentes a él mismo. De modo inconsciente, el desaliento, las preocupaciones y todas sus aprensiones se fundirán a medida que el amor incondicional de Él encienda esperanza y fe en su corazón. Amigo, Dios quiere que usted esté ocupado en Jesús, que sea libre de ocuparse en el yo, mediante ver a su Hijo amado Jesucristo en la palabra. Llene su mente del amor de Él y del poder de Él por usted, y su corazón encontrará descanso en su abundante y rebosante gracia, favor y amor por usted. Pedimos a Dios que usted experimente su propio viaje por el camino de Emaús a medida que abre las Escrituras y permita que su palabra bañe su corazón en la calidez de su bondadosa gracia y misericordia. Verdaderamente, todo se trata de Jesús. Muchas gracias por acompañarnos hasta el fin en la enseñanza del día de hoy. Si esta palabra ha bendecido tu corazón, te invitamos a compartirla. Dale me gusta a este video y deja tus comentarios. Gracias, Jesús, por tu gracia. Es un gusto haber compartido con ustedes el día de hoy y nos vemos próximamente. Amén.